caso cerrado. Y hemos regresado, amigos. Estamos listos para recibir al próximo caso de hoy. Con esta cita del escritor británico Alan Moore, que dice: cuando llevas una máscara por mucho tiempo, te olvidas de quién eras debajo de ella. Que pasen los litigantes, por favor. No sé quién es ella. Mi vida es una pesadilla. Yo descubrí quién soy y no voy a renunciar a mi felicidad. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Enzo, explícame de qué se trata esta demanda y qué pides para resolverla. Estoy aquí porque esto que usted está viendo, este mamarracho, Yo no soy ningún mamarracho. es mi esposa. Respétame, ¿ok? Respétame. Que a pesar que no se llama más Isabel, a partir de ahora se llama Índigo, That's right. ha vuelto este matrimonio un infierno. Yo lo que quiero es, o vuelve mi esposa, o quiero el divorcio, pero quiero que salga de mi casa. Quiero que salga de mi casa. Ok, cuéntame los hechos, por favor. ¿Cómo la conociste? Yo, desde que tengo uso de razón, estoy aquí en los Estados Unidos. ¿De dónde eres? Bueno, mi familia es uruguayo. Uruguayos, ok. Estudié informática y conseguí un trabajo de informática. Tengo buenos ingresos y tuve la posibilidad en poco tiempo de comprarme mi casa. Ok. Al tiempo de tener mi casa, conocí a Isabel, que acaba de llegar de Índigo. Cuba. Ok. Al poco tiempo conoces a Isabel, que había llegado de Cuba. Sí. Ok. Una mujer hermosa que quisiera, por favor, que pasaran las imágenes. Ay, no. Déjeme ver, señor director. Ok. Bueno, eso, ahí estoy presentando a quien era mi mujer. Ok. Cuando nos enamoramos, al poco tiempo decidimos casarnos y se vino a vivir conmigo a mi casa. Inclusive le dije, mi amor, tómate tu tiempo, yo manejo los gastos de la casa, cubro las necesidades, cuando te sientas lista, para que salgas a buscar lo tuyo, a hacer algo. ¿Se dedicaba a algo en Cuba? ¿Hacía algo? ¿Tenía alguna profesión, alguna vocación? Yo estudié música, doctora. No, yo sé que le gustaba la música. Igualmente, en lo personal, el trabajo de músico, sobre todo, bueno, yo llegaré a ese punto. Ok. Estuvimos, estaba todo bien, empezó con bajones, empezó con un bajón depresivo. Dijimos, bueno, vamos a buscar ayuda. Conseguimos ayuda y a lo poquito se concretó de que ella necesitaba salir a hacer sus cosas, conseguir sus cosas. Empezó a buscar algunos bares, algunos lugares donde cantar, porque a ella le gusta cantar. A mí no me gusta cantar, yo soy cantante. Está bien. En las noches, en esos lugares, sobre todo ese tipo de trabajo para una mujer, se podría imaginar a los nervios míos con gente que se droga, el alcohol. Pero yo no consumo los droga. tipos metiéndose constantemente con... El mundo, sea como sea, es mi mujer. Entonces lo que decido hacer es, bueno, apoyarla. Yo la iba a buscar al trabajo y la traía a casa. Un día sale de uno de los espectáculos, así como usted la está viendo ahora. Pintada, irreconocible. ¿Bella? No estoy bella. No estoy bella, doctora. Yo no le digo nada, pues digo, bueno, será parte del show. Vamos para casa. Al otro día de eso, cuando yo me levanto, ella ya estaba maquillada. Y a partir de ese día, para todo, sin tener que ir a trabajar, para salir al mercado, para cualquier cosa, ella salía exactamente igual como usted la está viendo. Ya te dije que bella. O sea, asumió este personaje. Completamente. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que cada vez que íbamos al mercado, teníamos todas las personas, por supuesto mirándonos, pero los tipos, claro. O sea, es un travesti casi. Yo no para soy un nosotros. travesti, no me faltes Es un el travesti. respeto. Entonces todo el mundo metiéndose, diciéndole cosas, que mami, manotazo, porque hasta me he llegado a pelear. Entonces llega un momento de que digo, tuve un problema ayer, tuve un problema hoy de nuevo, tengo todos los días problemas, porque Tus estoy problemas saliendo no son con por mí, una no me persona que culpes no por solamente tus llama la problemas. atención, sino que además parece un travesti. Y además, o sea, el hecho de que me casé con alguien y que parezca que estoy casado con un hombre, o sea, en todo aspecto me molesta. Lo último que pasó, que ya fue que dije, basta, no aguanto más, fue que un día la fui a buscar al trabajo, la estoy esperando afuera en el carro, y empiezo a sentir discusiones fuertes. Y distingo en la discusión la voz de ella. Me bajo del coche, me acerco y la veo tiroteando con dos tipos más grandes que yo,
con peluca, pintado, porque aparentemente ese lugar es para hombres que se visten como mujer, encima de Y eso. mujeres, lo que pasa es que me tienen envidia, porque el público me prefiere a mí. La razón que sea. Empezaron a manotearse, a pegarse, a hacerse cosas. Me fui a meter en el medio, me fueron a pegar a mí, me defendí, le pegué a uno, le pegué mal. ¿Y qué terminó todo? Preso. Me pasé un día preso cuando yo jamás en mi vida tuve un problema legal. Jamás en mi vida tuve un problema legal. Lo que me implica a mí ver en el mundo en el que estoy metido, que no reconozco a la persona con la que estoy, porque yo ya no sé quién es. Tiene un nombre distinto, Tú sabes que yo soy tu enfermo. esposa. Es enfermo. Entonces yo lo que vengo a hacer acá es que por favor, doctora, usted me ayude a o que mi mujer entre en razón y vuelva a ser como era antes, que es la persona que yo sigo queriendo, O te divorcias y que se vaya. o me divorcio, pero quiero que salga de mi casa. Casa que yo compré antes. Y aquí tengo en mi mano el título de propiedad que me gustaría entregárselo para que usted vea que no tengo por qué quedarme con las cosas. Esto fue una propiedad prematrimonial. A mí me queda clarísimo. No, doctora, ¿cómo usted va a decir eso? Yo también tengo derecho. ¿Él no me puede sacar a mí? O sea, hay que escuchar todos estos disparates como que ¿Cómo fueran- respondes a la demanda? Gracias, doctora. Doctora, yo estoy aquí porque yo necesito que usted me ayude, por favor. Mire, él está haciendo ese cuento como a él le conviene. Es verdad que cuando yo lo conocí y me casé con él hace 4 años, nosotros éramos felices, estábamos enamorados, pero doctora, él se iba a trabajar y yo me quedaba sola en la casa. Yo caí en una crisis depresiva ¿Pero qué tú quieres? ¿Que no vaya a profunda, trabajar que para yo que- también lo Tranquilo, tengo aquí, tranquilo. ya que tú enseñas tanto. Mire, doctora, yo también lo tengo aquí. Yo no sabía hablar inglés cuando llegué, pero ahora sí, mira, Major Depressive Disorder. Ok, Con perfect. permiso. All right. Me enfermé, doctora, yo no podía comer, yo no podía dormir, yo no podía, me pasaba el día llorando, no quería ni siquiera cantar, que es lo que a mí siempre me ha gustado. Dice aquí que esta depresión se desarrolló después de un periodo prolongado de desempleo que te hizo sentir como que no producías y eras inútil. Esto te llevó a aislarte, a no tener motivación y a no hacer actividades que gozabas. Y Sí. entonces recomendaba el médico que entraras a la fuerza de trabajo para que no estuvieras tan aislada. O sea, el médico no estaba culpando a tu marido porque tenía que trabajar. No, doctora, yo No, tampoco. no, vamos Yo a tampoco. aclarar porque tú decías, no, porque yo me quedaba sola en la casa. No, no, O sea, doctora, a ver, pero no, yo no le estoy y echando la entonces te culpa. dieron un antidepresivo para ayudarte un poco, etcétera. Ok. Ok, bueno, el antidepresivo más la terapia que me dieron me ayudó para sentirme mejor y yo salí a buscar trabajo, como yo le estaba explicando, yo era músico en Cuba, siempre he sido cantante y aquí quería hacer lo mismo, empecé a buscar trabajo donde me lo dieran, en restaurantes, en bares, en cantinas, pero doctora, yo nunca me sentí una mujer linda. A mí nunca se me quitó el miedo escénico de Tú vas a salir a un decir que tú eres una escenario, mujer linda. déjame hablar, de salir a un escenario y no tener miedo. Y un día que yo estaba actuando con un grupo de drag queens, yo me quedé fascinada, doctora, fascinada, porque yo nunca había visto tanta elegancia, yo nunca había visto esa proyección en el escenario con esa belleza, y eso también podría ser mi solución, yo pensé, porque si a mí me da pena salir a cantar, si yo no me siento bella, es imposible sentir Escúchame, pena. yo no tengo problema con que tú hagas esto durante horas de trabajo. Aquí el problema es que tú has asumido esta personalidad. Sí, doctora, para mí Isabel está muerta. Pero Isabel ya ¿por no qué existe. está muerta Isabel? Doctora, ¿usted no la vio en la pantalla? Eres una mujer divina. No, doctora. Eres eso es lo que usted bonita, cree. Eso eres- es lo que usted cree, doctora. Yo ni soy bonita. Usted me ve bonita, doctora, porque yo vine así. Si yo hubiese venido normal como yo soy, usted no lo iba a pensar igual. No, estamos escuchando lo que estás diciendo, porque así es todo el tiempo, no hay forma de hacerle Y entender. él no me quiere Es aceptar. otra persona. Yo no- no a soy ver, quien- ¿tú me trajiste alguna evidencia de cómo te proyectas en el escenario? Sí, yo le traje una evidencia, no solamente del escenario, doctora, sino de mi proyección como ser humano en la vida cotidiana completa. Yo tengo un video donde yo salgo cantando y salgo por la calle para que mi marido además vea. Déjeme verlo, señor No, yo director. lo veo todos los días, no te preocupes. Sin una esperanza se vencieron sin sufrir como dos pájaros al mar sacrificados como guerreros. Como guerreros, no, como guerreros
qué linda? Entonces, déjeme... Como él me dice que si yo soy un mamarracho, que si yo soy un esperpento, que si yo soy esto, si soy lo otro, que si soy un queen, como si tuviera peste, yo soy una reina verdadera, doctora, no un queen, yo soy una verdadera reina. El ¿Qué es problema eso que de tuve en el folk queen y trabajo... reina de qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde salió todo eso? Tú no eras así. ¡Ey! ¿Yo puedo decirle otra cosita? Rápidamente. Sí, la razón principal por la que yo estoy tan molesta, doctora, es porque esa casa no es solamente de él, yo también tengo derecho, porque lo que él no le ha contado a usted, doctora, es que cuando Índigo se convirtió en lo que es ahora, pues entonces él, el informático tan exitoso, perdió el trabajo y la casa cayó en foreclosure y la casa se iba a perder. Y esta que está aquí, Índigo, no Isabel, Índigo fue la que pagó los $24,000, que aquí tengo la prueba del Sí, me foreclosure, ayudaste, tengo pero ¿no te todo, parece que es algo porque normal eso él ayudarse en un dice. matrimonio? Eso él sí no lo dice, ¿no? Está bien. Está muy bien. Muy bien. Y muy bien que lo hayas hecho porque al final es tu marido que te apoyó desde el principio. Pero es como que yo saque en cara ahora y cuando estuvo internada, bueno, internada, Claro. se fue a ver con el médico, la terapia, el médico y todo lo que llevó eso, que fue de dinero. Que le saques en cara ¿Cómo todo que se lo eso. reclame ahora? Y todo Bueno, el no lo tiempo que dices la aquí, ma- pero me lo dicen en y la todo casa. el tiempo que la mantuviste también, Yo hablé contigo etcétera, cantidad y etcétera, demasiado. etcétera, Tú lo sabes etcétera. muy bien. Hablas lo que te eso. conviene, Tú lo nada sabes más. muy bien. No es lo que te conviene, yo te lo estoy explicando. Doctora, él lo que no Ok. le gusta es que yo tengo un maquillaje y que él me dice que yo tengo una máscara. Vamos Porque a eso pasar no a es normal. Porque mi máscara eso se no ve, es normal. y las ¿Dónde tuviste una máscaras que persona todos que usan está que no Pasemos se al ven. testigo. Mira, vamos a pasar los dos ¿O todos testigos. locos? Que cada cual se identifique en su momento. Venga. Yo no puedo creer que tú me estés diciendo a mí que tú realmente quieres vivir así el resto de tu vida. ¿Pero por qué, doctora? Si Porque yo no tengo es- nada malo. Es absurdo. ¿Está loca? Por ¿Está loca? favor. A mí me encanta ella cómo está vestida así. ¿Y tú quién eres? Yo soy testigo de Índigo. Ajá. ¿Y Franco cómo es mi tú? nombre. ¿Y cómo conoces a Índigo tú? Yo conocí a Índigo en un bar. Resulta que yo soy muy asiduo de los bares porque me encantan los espectáculos que hacen los drag queens. Sí, me imagino, parece Y una me fascinó, realmente me fascinó lo que yo vi con ella. Me encantó, me alucinó. Fue algo hermoso, fue precioso lo que yo vi con ella. Anteriormente, yo, en mi adolescencia, iba a bares gays a ver a los drag queens. Esto es un circo, Pero ¿verdad? realmente, cuando yo la conocí a ella y vi realmente lo que era, fue la diva, fue ¿Estás es oyendo? fuego, es amor, transmite Tú, muchísimo. ven acá, ¿tú eres gay? No, no Ah, soy. no eres gay. No, seguro que no eres gay. No, pero yo pues, no sé porque antes Pero iba... realmente, permítame decirle que ella no solo es una diva en el escenario, sino en la calle. Usted tiene que ver cuando ella camina, es asombroso. Doctora, por favor, que No, sí. ya lo vi, es toda una payasada maravillosa. No, yo no lo Es considero. divina la payasada. Buenas Bueno, tardes. Y ese es mi día a Halloween día. viene súper bien. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Carmen. ¿Y tú quién eres, Carmen? Yo soy vecina de Isabel y Enzo. Vengo a apoyar a Índigo. Enzo. Ok. No, realmente, doctora, mire, yo la conozco a ella desde que había llegado. Una muchacha súper humilde, cariñosa, amable. Yo la aconsejaba mucho. Ella poco iba para la casa porque a veces me decía que por favor la ayudara a hacer dulces, postres, que a su esposo le encantaban. Y de verdad, ¿Era yo así? encantada ¿Era porque así? a mí soy fanática de la cocina. De la noche a la mañana yo veo que ella empieza a disfrazarse Esto con no eso, es con un un disfraz. monigote, y a mí me Eres causó mucha hermosa. curiosidad. Gracias. Mas, sin embargo, siempre le comentaba a Enzo que qué era lo que estaba pasando. Resulta y pasa que una vez estoy con Pepe en mi cuarto y resulta que cuando estoy ¿Quién buscando es a Pepe, Pepe, Pepe es hija? mi marido, doctora. Ah, tu marido, Ay, Pepe. Doctoras, consigo a Pepe husmeando por la cocina, que viene llegando la prostituta La Yo no soy diva. ninguna prostituta, no me toda la faltes el avenida, respeto. que tiene Es lo que parece, alborotado sí. todo Cállate el tú. vecindario. Si tu Pepe me mira a mí, búscate otro Pepe y Ya, ya. la gracia esa Ok. de... ¿Sabes lo que es venir a un tribunal a decir eso? Pásame a la doctora Madeline Hernández y al abogado Ángel Leal. Mira, tú déjate de diva y todo eso, que eso no tiene nada que ver Habla con con eso. mi madre. Ay, por favor, habla tú con la mía. Habla tú con la mía. Él está Que dirigiendo a mí. tú estás listo para un tratamiento psicológico heavy. Yo me Así que encuentro hazme el muy bien. favor. No, se Doctor nota, Hernández, una vez más, yo, sin ser psicóloga, determino de que aquí
hay un problema psicológico. Sí, sí lo hay. Eso Vemos pensé yo que también. esta muchacha lo que está presentando son características. No podemos decir que es el diagnóstico No, completo claro. porque no tiene todos los requisitos, pero vemos características de un trastorno de identidad, de personalidad, a donde ella ha asumido este personaje como, vamos a decir, un ego alterado para poder lidiar con muchas situaciones. Es muy posible que el cambio que ella tuvo en su vida, el llegar acá, entrar en un estado depresivo, que para mí, yo diría que todavía hay muchas cosas que ella tiene que enfrentar en lo que es su tratamiento y en la terapia. El problema aquí grande es que esto está interfiriendo con su funcionamiento diario, sus relaciones interpersonales Pero claro. y también relaciones sociales con otras personas que la Claro, conocen así como que- Isabel. Y tristemente también te voy a decir algo. Sí pareces un travesti. Y tú eres una mujer. Y eres una mujer bonita. Yo no sé por qué tú no te encuentras bonita, porque eres una mujer atractiva. Es hermosa, ¿Ok? la mujer de mi vida. Y posiblemente hasta la personalidad que asumes por ese disfraz ni siquiera tiene que ver contigo. No, doctora, yo sí soy índigo, yo me siento índigo. No, qué índigo, ni qué 8 cuartos. Eso puede ser trabajo, pero... Doctor Leal, ahora vamos a hablar de la situación esta de ella. Ella le saca en cara al marido que la casa es de ella también porque lo ayudó a sacarla de verdad, remate, de foreclosure. Sí. ¿Eso le da derecho legal a ella sobre esa casa? En este caso no, porque la contribución de fondos, porque la contribución de ella fue de fondos matrimoniales que ella adquiere durante el curso del matrimonio. Él adquiere la casa antes del matrimonio, es no marital, y por lo tanto el argumento es que hay un aumento de valor por esta contribución de No lo trabajo hay, o ella la fondos sacó de matrimoniales, remate. pero... Hubo una emergencia matrimonial y como parte del matrimonio Así ella es, ayudó a doctora. salvar uno de los bienes que había. Decisión del caso. Fíjate que este hombre no me ha pedido el divorcio. Para mí eso es indicio de que aún te ama. Sí, yo la amo. Tú me dijiste a mí que tú también lo amas a él. Si tú realmente quieres mantener este matrimonio, inmediatamente saliendo de aquí, te quitas todo ese maquillaje. Yo no puedo, doctora. Si no puedes, ¿estás segura? Yo soy índigo, doctora, yo no puedo cambiar. ¿Estás segura que no vas a cambiar? ¿Estás segura que vas a vivir en esta farsa el resto de tu vida? Sin marido, sin nada. Doctora, si él no quiere ser mi marido, yo tengo una lista esperando por mí. Lo que Perfecto. pasa es que yo estoy enamorada de él. Te concedo el divorcio. Me da mucha lástima eso. Porque creo que eres un buen hombre de verdad y creo que estás enamorado de ella. Pero más lástima me da con ella. Que va a vivir una mentira, una farsa y cuando tenga unos añitos más, ese maquillaje va a lucir horrible, más horrible de lo que luce ahora. Y además va a vivir toda una vida una mentira, una falsedad, nunca va a ser sincera. Y un Doctora, día se va a yo soy mirar al sincera. espejo y va a decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me engañé y engañé al mundo entero cuando tuve la oportunidad de realmente ser quien yo era? Esto es quien yo soy, Y que doctora. yo no alguien estoy me engañando a amara nadie. como soy. Te concedo el divorcio, te concedo la posesión completa de tu casa porque es tuya y le doy 30 días a ella para que desaloje tu casa. No, doctora, pero ¿cómo va a hacer Y eso? cada cual No, si quede yo libre. de la única He manera que dicho, yo voy a hacer es caso dinero. cerrado. Yo quiero mis 24.000 dólares. Sea Yo no voy a cortés, hacer. ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Está en la casa, bueno, todos éramos muy felices. Un día, aparentemente, estábamos en la casa y ella, así, se me desmaya. Yo salgo corriendo para el hospital. Cuando llego para el hospital, yo pensando que